Toda introducción a la Sagrada Escritura admite una gran variedad de criterios. Para este curso se ha pensado en introducirnos a estos libros teniendo en cuenta personajes que aparecen en el mismo. Primero vamos a hablar de los patriarcas, después vamos a hablar de los profetas y finalmente vamos a hablar de los apóstoles. ¿Quiénes son los patriarcas? En realidad tendríamos que hablar de patriarcas y matriarcas, porque a cada patriarca, Abraham, Isaac, Jacob, lo acompaña siempre una o varias matriarcas, que son las que dan origen a el pueblo de Israel. Hoy día nosotros sabemos que la historia que nos narra el libro de la Biblia es una historia que trata de dar cuenta de una concepción del pueblo. Es decir, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, cuando se narra la historia de Jesús, esa historia se narra desde la experiencia de la Pascua. Entonces muchas veces nos encontramos con relatos que en realidad tienen más que ver con la Pascua que con la historia cronológica de Jesús. Por poner un caso típico, en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, nosotros nos encontramos con el relato de Jesús perdido y hallado en el templo. Uno puede leerlo como una historia de la infancia de Jesús y, bueno, sería una curiosidad, nada más. Hasta incluso nos puede parecer un poco prepotente ese jovencito de 12 años que le contesta a su madre, ¿no?, de una forma un poco prepotente. Pero también podemos leerlo desde la Pascua y entonces decir, bueno, en realidad se está hablando del misterio de la Pascua, de la identidad profunda de Jesús que la comunidad cristiana descubre después de la experiencia de la Pascua y se lo traslada a su infancia. Por eso Jesús dice, no sabían que tenía que ocuparme de las cosas de mi Padre, aclarando cuál es su verdadera identidad. En el Antiguo Testamento podemos decir también que, sobre todo cuando Israel ya está consolidado como pueblo, y en algunos aspectos cuando vuelve del destierro babilónico, recrea su historia, y en esa recreación de su historia lo que hace es confesar su fe en un Dios determinado. Un Dios que los llama a vivir como pueblo santo, como pueblo separado, como pueblo elegido. Es interesante cuando leemos en el Génesis, a partir del capítulo 12, cuando aparece la historia de los patriarcas de Israel, porque del capítulo 1 al capítulo 11 podríamos decir que está la prehistoria de Israel, y personajes que para nosotros hoy desde el cristianismo son tan importantes como Adán, para los hebreos no eran importantes. En realidad para los hebreos los personajes importantes son primero Abraham, nuestro padre de la fe, después Moisés. Pero bueno, junto con Abraham también sus descendientes inmediatos que serían los patriarcas. Cuando Israel empieza a pensar su historia, este Israel que posiblemente deriva de tribus transhumantes que recorrían Canaán, lo que hoy se llama Palestina, Tierra Santa, estas tribus de orígenes diversos fueron conformando un pueblo, y este pueblo, para tener su propia identidad, tenía necesidad también de tener un Dios. Un Dios que primero es un Dios tribal y que después va a ser el único Dios, delante del cual todos los demás dioses son simplemente ídolos, son falacias. Pero Israel va haciendo un crecimiento en esta fe. Y al tener esta idea de un Dios tribal, ¿no?, va a empezar a llamar a este Dios el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. De hecho, cuando leemos en el libro del Éxodo, capítulo 3, la revelación de Dios en la zarza, cuando Dios revela su nombre a Moisés, primero dice, soy el Dios de tus padres.
El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Estos patriarcas van a ser esos personajes creados por la narración que permiten entender que este pueblo tiene una unidad, o sea, un padre en común que va a tener a un hijo, Isaac, el hijo de la promesa. En realidad se va a hablar de otro hijo también, Ismael, ¿no? El padre de los ismaelitas, que es un pueblo cercano a Israel, pero que no forma parte del pueblo elegido. Isaac y Jacob, que Jacob es el padre de los 12 patriarcas que son origen de cada una de esas 12 tribus que conforman Israel. Esto en el Nuevo Testamento va a tener su paralelo con los 12 apóstoles, es decir, las nuevas tribus del nuevo pueblo de Dios. Lo interesante de estas historias, creo yo, es ver que para el escritor sagrado los personajes, con sus virtudes y con sus defectos, forman parte de una historia de salvación. En el Corán, por ejemplo, también aparece Abraham, pero el Abraham del Corán es un Abraham impecable. No es un mentiroso como el Abraham que nos encontramos en nuestra Biblia. Los defectos de los patriarcas están plasmados. Esto que podría ser escandaloso tiene, creo yo, una gran significación. Dios actúa en la historia de la humanidad respetando también nuestras limitaciones, respetando nuestro crecimiento. El pasaje del capítulo 22 del Génesis, lo que nosotros comúnmente llamamos el sacrificio de Isaac, que siempre nos ha costado entender cómo Dios puede pedirle a Abraham que sacrifique a su hijo único. Hoy día muchos lo interpretan de forma distinta. Dicen, en realidad es Abraham el que quiere sacrificar a su hijo para mostrar la fe que tiene en Dios. Y Dios manda a su ángel para que detenga la mano, ya se dirige con el cuchillo hacia su hijo, y trueca al hijo por un cordero, comenzando esta tradición que los hebreos han continuado, de ofrecer a Dios un animal en lugar del hijo primogénito. Entonces, esto sería un avance en la concepción de Dios. Un Dios que no necesita de sacrificios humanos, pero que, bueno, todavía necesita de sacrificios animales. Nosotros en el cristianismo habríamos superado de alguna forma esto, ya que nuestro sacrificio es un sacrificio incruento, pan y vino. Bueno, esta es la pedagogía de la Escritura, donde se va mostrando un camino de salvación. En nuestro país, Argentina, un autor que influyó mucho en el conocimiento y en la divulgación del conocimiento de la Biblia fue Severino Croato. Severino Croato publicó un libro hace unos cuantos años, creo que fue en el 65 la primera edición, que tituló La historia de salvación. Ese libro tuvo muchísimas ediciones y es realmente recomendable para tener una idea de esta historia, ¿no?, del Antiguo y del Nuevo Testamento. En la última edición de este libro, salida en España, Severino hizo algunos pequeños cambios, pero introdujo un cambio que a mí me parece muy interesante. Le cambió el título. No llamó más a este libro La historia de la salvación, sino que lo llamó Historia de salvación. No es la única historia de salvación, es una historia de salvación que nosotros hemos conservado en nuestros libros sagrados. Y es la que nos hace sentir a nosotros elegidos por Dios, sin excluir por eso a otros. Porque si fuera la historia de salvación, sería esta solamente la vía salvífica y todos los que están fuera quedan marginados y excluidos de la salvación. Nosotros creemos en un Dios que es salvador de todos los seres humanos, especialmente de los que creen.
Entonces, esta es una narración, este es un relato que nos transmite a nosotros la idea de salvación, pero esta salvación que es universal. Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Los patriarcas son entonces esos personajes histórico-míticos, podríamos decir, que Israel va narrando para entenderse a sí mismo como un pueblo unificado, como una nación santa, como una nación elegida. Para terminar, una cosa interesante. Se habla de un Dios tribal, se habla de un Dios de Abraham, de un Dios de Jacob, de un Dios de Isaac, pero ese Dios promete una tierra, no se identifica con la tierra. El Dios de la Escritura no es la Pachamama. El Dios de la Escritura promete la tierra, regala la tierra, alienta a caminar hacia la posesión de una tierra. Pero Él está más allá de la tierra. Él no se confunde con la tierra. Esto es un elemento que tenemos que considerar, porque muchas veces nos vamos a encontrar, sobre todo en el Antiguo Testamento, con relatos que tienen que ver con otras culturas, que no forman parte de Israel. Sin embargo, Israel ha tomado esos relatos y le ha dado su peculiaridad. Por ejemplo, en el primer capítulo del Génesis vemos a un Dios que va creando, y entre las cosas que crea también al sol y a la luna, que en pueblos circundantes a Israel eran divinidades. Para Israel el sol y la luna son simplemente dos lámparas que cuelgan del cielo para diferenciar el día de la noche y para determinar las fiestas. O sea, que el sol y la luna para Israel son menos que el ser humano. Después de Dios, para Israel el ser humano es lo más importante. Esta es nuestra tradición religiosa, esta es la fe que recibimos a través de estos libros sagrados, y esto nos tiene que dar a nosotros un gran optimismo y una gran valoración de nosotros mismos. Nosotros, creados a imagen y semejanza de Dios. Y nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras infidelidades, a pesar de nuestras limitaciones, somos parte de un plan de salvación. Dios nos acepta como somos, Dios respeta nuestro andar, Dios es paciente y misericordioso y permite que entremos a formar parte de este pueblo elegido, de este pueblo tan numeroso que ni las arenas del mar ni las estrellas del cielo son tan numerosas como los hijos que estamos llamados a formar parte de este pueblo. Démosle gracias a Dios por esta invitación a ser parte del pueblo elegido.